Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 670 diagonal 2021, que nos va a permitir entender y reflexionar sobre ciertos requisitos que en términos de la legislación local se establecen para que una persona pueda casarse o pueda configurarse una relación de concubinato. Requisitos que eventualmente en el análisis que hace la Corte en la sentencia y que en los siguientes minutos nos explicarán nuestros invitados, pudieran, de manera así, lo planteo todavía de manera abstracta, pudieran resultar violatorios de ciertos derechos humanos. Bueno, para entender el alcance de esta resolución, le doy la bienvenida al programa a Oliver Chaim. Oliver, gracias por estar aquí nuevamente en Ya lo dijo la Corte. Al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación. Bienvenido siempre. Y también a María Valdés. María, qué gusto recibirte, igual nuevamente, igual que Oliver, porque ya nos has hecho el favor de acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Al contrario, un gusto y un placer, María. Y empezamos contigo. Mira, es un ADR, es un amparo directo en revisión. Quiere decir que pues ya ha recorrido un periplo procesal, que ha pasado por el análisis de otros órganos antes que la reflexión que la Corte aporta en la sentencia. Cuéntanos eso y cuéntanos el caso también, porque el caso tiene ciertos vericuetos, déjame ponerlo así. O sea, antecedentes y sentencia. Por favor. Ok. Bueno, antecedentes y cómo llega a la Corte. ¿Cómo llega? Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, este caso lo inicia una persona que tiene una pareja que fallece. Ellos eran una pareja homosexual que al parecer había estado junta 12 años. Y uno de ellos al parecer muere precisamente por tener VIH. Entonces, la pareja que sobrevive demanda a la sucesión el reconocimiento del concubinato para poder tener derecho a alimentos, a los bienes de la sucesión, bla, bla, bla. El primer obstáculo que tenían que saltar en el juzgado familiar era pues que se reconociera el concubinato, porque en el Estado de México todavía el Código Civil define el concubinato como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, afortunadamente, sortea este obstáculo y se le reconoce el concubinato. Los padres del difunto apelan y la sala modifica la sentencia. Se van a amparo y en el amparo se determina sobreseer por cesación de efectos porque no se había cumplido adecuadamente la sentencia. Entonces la sala vuelve a dictar una sentencia enviada. No, ese no fue el primer amparo. Cumplimiento de ejecutoria. Ajá. La sala vuelve a dictar una sentencia y se vuelve a promover contra esa sentencia un juicio de amparo directo. Y en este juicio de amparo directo, básicamente lo más importante que alegan los padres es que hay un impedimento para la existencia del concubinato y que este impedimento es que de acuerdo con el Código Civil se aplican los mismos impedimentos para contraer matrimonio que para reconocer la existencia del concubinato. Uno de esos impedimentos para contraer matrimonio, de acuerdo con el artículo 4.7, fracción novena del Código Civil del Estado de México, es tener una enfermedad contagiosa, contagiosa, incurable o hereditaria. Y que esta enfermedad debe estar reconocida por la otra pareja por escrito. Entonces los padres... Para efectos de la dispensa en ese caso, ¿no? O sea, se puede, digamos, es un impedimento dispensable siempre y cuando exista consentimiento por escrito de la pareja. Y los padres decían, pues es que nunca hubo ningún consentimiento por escrito respecto de
el VIH que tenía nuestro hijo y que fue precisamente la causa de su muerte. Entonces, el tribunal colegiado hace como que un análisis de este requisito y determina hacer un control de convencionalidad e inaplicarlo. Pero lo interesante son las razones, porque el colegiado considera que este requisito es discriminatorio por razón de orientación sexual, Correcto. no por condición de salud, no por la orientación sexual, pero por lo menos de la síntesis que tenemos de la sentencia, no acabo de ver cómo se aterriza el argumento, ¿no? O sea, parece ser que el colegiado asume, o sea, toma el protocolo de actuación para juzgadores y dice, ok, uno de los estereotipos que prevalece... ¿El protocolo te refieres al de...? El protocolo para actuación en casos de Diversidad sexual. diversidad sexual. Ajá. Sí, porque ahora como hay tantos protocolos, ¿no? Más vale... sí. Ajá. Muy bien. Y entonces dice, bueno, uno de los estereotipos que deben enfrentar las personas homosexuales es que, y ese es el estereotipo, ¿no? Las personas homosexuales sufren de enfermedades como VIH, ¿no? Entonces, sí, ok, entonces aquí se está aplicando un estereotipo, pero el hecho de que la pareja tuviera VIH estaba acreditado en el juicio, entonces no parecía actuar como un estereotipo. Correcto. Y al final el colegiado dice, ok, entonces esto es violatorio del derecho a la igualdad, lo voy a inaplicar y por lo tanto, pues tampoco te era exigible, o sea, por lo tanto no hay un impedimento para el reconocimiento del concubinato. Y otra vez, los padres vienen en amparo directo en revisión a la Suprema Corte. Así es como llega el caso. Oye, voy contigo, Oliver. Bueno, nada más, María, para apreciar esto, porque aunque sea muy obvio y la Corte lo ha dicho tantas veces, pero a veces vale apreciar. La definición de tanto de concubinato como de matrimonio entre hombre y mujer claramente es inconstitucional, ¿verdad? Digo, nada más para apreciar, porque como todavía subsiste en alguna legislación, Sí, por más que ya sabemos que es entre personas, ¿no? es inconstitucional por ser discriminatorio y entonces los jueces pues lo pueden inaplicar o lo deben inaplicar y reconocer el concubinato del matrimonio. Es que ya a estas alturas debería ser ya, vaya, ni materia de pregunta en un programa como este, pero pues, sigue saliendo. Es que entre hombre y mujer, esa visión todavía discriminatoria, como muy bien lo apuntas, María. Bueno, Oliver, te quiero plantear esto. ¿No te da la impresión de que el origen de todo este problema reside en una concepción de la legislación civil, en este caso del Estado de México, como muy bien citaba María, arcaica, con una visión todavía anterior a un derecho de familia leído a partir de los derechos humanos, de un derecho de familia constitucionalizado? Y te lo pregunto por esto. En las propias hipótesis de impedimento para el matrimonio, que ya María precisaba, se trasladan de manera analógica a la configuración del concubinato, se dice que entre estos impedimentos está, cito, la impotencia incurable para la cópula. Es una norma vigente, ¿verdad? Sí, sí está vigente, sí, ¿verdad? Sí. La bisexualidad y las enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias. Entonces, si nosotros, ciertamente el objeto de análisis de la sentencia es esta última hipótesis y la Corte se remite a ella sin analizar las dos anteriores. Pero ¿no te da, Oliver, la impresión de que vista en conjunto esta fracción novena te habla de una visión, vaya, híjole, no sé, cómo calificarla? Bueno, Sí, arcaica, ¿no? Arcaica, ¿verdad? Sí, en realidad parece incluso ya desfasada de la realidad, ¿no? Porque no hay ninguna forma de ver este artículo a manera de que justifique su existencia, porque si tomamos en cuenta estas tres causales, que finalmente pues son prohibiciones para que las personas puedan ejercer su derecho a contraer matrimonio o unirse en concubinato, en realidad no se ve cuál es el impacto que pudiera generar o cuál es el bien que pudiera estarse protegiendo. Que bueno, eso ya lo veremos. Sí. La sala realiza un análisis al respecto, ¿no? Correcto.
Pero sí, efectivamente es una norma que ya no tiene razón de ser y no se justifica su existencia. Y algo extraño porque podría considerarse que, bueno, podría ser una reminiscencia de, pues, de normas ya temporales ya muy antiguas, ¿no? Que a lo mejor también las que todavía subsisten en relación con esa diferencia entre hombre y mujer, que poco a poco se han ido eliminando, ¿no? O inaplicando o dejándose insubsistentes. Pero aquí el tema es que esta ley fue reformada 10 años antes, que bueno, tampoco es tanto, y el legislador local O sea, al el revisarla, legislador del Estado de México reformó esta norma y no se dio el tiempo de quitar esto. exactamente, hizo una revisión y eso consta porque luego de hacer esta revisión, pues decidió reiterarla y únicamente agregarle un aspecto o un elemento más a esta salvedad para poder acceder al matrimonio, porque como comentaban ya antes, para estas prohibiciones no son absolutas, sino que pueden salvarse siempre que el interesado autorice el estar de acuerdo con la existencia de este impedimento. Entonces, el legislador local en su momento, al revisar esta norma, lejos de eliminarla, solamente agregó a ese requisito que esa autorización tenía que ser por escrito, o sea, solo le agregó ese extremo, pero subsistió. A ver, déjame ver si estoy entendiendo, Oliver. ¿Me estás diciendo que los legisladores de una entidad federativa tan importante como el Estado de México, en un tiempo reciente, Ujú, porque 10 años tampoco es tanto en la vida de un país, vaya, no me estás hablando del siglo XIX, me ujú. estás hablando de legisladores del siglo XXI, dejaron esto, Así es, y dejaron esta norma arcaica, discriminatoria? sí, ¿Es, así es. es esto lo que... Sí, eso es lo que sucedió y Oye, es lo que, bueno, nos tiene aquí, ¿no? es lo que nos tiene, bueno, Sí, afortunadamente, es lo que nos sí, tiene aquí afortunadamente, pero a veces uno piensa, ¿no? Dice, oye, esto ya, pues a lo mejor viene de allá, de los años, la revolución, vaya, no sé, pero 10 años apenas y todavía subsisten este tipo de sí. cosas. Y afortunadamente aquí es cuando, bueno, entre otros supuestos, pero es cuando nosotros podemos ver la importancia pues de todas estas reformas derivadas de la de junio de 2011, Ujú. que ya permiten a los juzgadores que al advertir este tipo de normas, no necesariamente, o en realidad, no deben ajustarse a ellas, sino al Claro. contrario, deben de hacer un examen y en su caso pues sin aplicarlas, como sucedió aquí por el colegiado y posteriormente por la sala. En esta lógica, María, ahora empatando con el comentario de Oliver, ¿qué tiene que hacer el juzgador? Se encuentra con un caso concreto que además, pues en los términos que tú misma relatabas, no es un caso, no técnicamente, no jurídicamente, humanamente, pues no está fácil, ¿no? Imaginemos lo que supone en la vida de esta persona el cónyuge superstite, ¿no? En este caso, pues este señor que pues ya tiene que vivir sin su pareja, con la que estuvo unido, decías, 12 años. En una circunstancia, la muerte siempre es difícil, pero además probablemente con todas las complicaciones que comporta el VIH, etcétera, llega el caso a un tribunal. Puede ser un tribunal, obviamente, del fuero común, en una primera instancia familiar, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un juez, María? ¿Cómo trabajar con estas normas? Tiene que advertir y corregir todas estas desigualdades para que la persona pueda tener un trato digno. En este caso, lo primero que tenía que aplicar era una norma que decía, el concubinato es la unión entre un hombre y una mujer. Correcto. Entonces, ahí, ok, hombre y mujer. No puedo incluir dos hombres, no puedo incluir dos mujeres. Hay una discriminación con base en una categoría sospechosa, Sí. que sería la orientación sexual. Y entonces, al advertir la existencia de una categoría sospechosa, pues, por ejemplo, lo que hacemos aquí en la Corte es aplicar un escrutinio estricto. Pero el resto bueno, y este escrutinio estricto implica
someter la norma a un análisis que difícilmente va a superar porque tiene una presunción de inconstitucionalidad. En principio, ninguna norma tendría por qué, o sea, en principio, cuando hay un escrutinio estricto, lo que decimos es que hay una presunción de inconstitucionalidad porque no hay ninguna razón ex ante para pensar que discriminar a alguien por razón de sexo, de edad, de religión, de raza, puede tener una buena justificación. Y entonces eso es lo que justifica el escrutinio estricto. Y este escrutinio estricto implica que la medida tiene que cumplir con una finalidad constitucionalmente imperiosa, que tiene que estar estrechamente vinculada y finalmente que no puede haber una medida menos lesiva. Entonces es un estándar muy alto. Y la Corte ha ido desarrollando en su jurisprudencia la inconstitucionalidad de varias normas por ser discriminatorias. Entonces, pues los jueces cuando ven una norma de este tipo pueden simplemente aplicar la jurisprudencia, que es vinculante, o si es una norma nueva que pues, es similar o ellos advierten que es inconstitucional, pueden inaplicarla por un control de convencionalidad. Entonces estamos hablando de que la exigencia que se desarrolla a partir de este tipo de criterios, este y otros, porque yo creo que ya es un camino más o menos recorrido por la Corte, es una exigencia de razonamiento jurídico ya de constitucionalidad. O sea, eso ya no queda en un plano de legalidad. Y te lo pregunto, María, porque muchos colegas, abogados y abogadas, probablemente todavía sigan pensando, y también juzgadores y juzgadoras, en un plano de mera legalidad. Pero toda esta metodología, todos estos elementos que tú acabas de referir, ya nos trasladan a un plano de constitucionalidad, de derechos humanos, digo, el tema de escrutinio estricto mismo, ¿verdad? Pues no es un tema de legalidad, es un tema desde la constitucionalidad. ¿Es correcto? Y el escrutinio lo que te permite es armar tu argumentación de forma estructurada y fácil. Entonces, al final, el escrutinio colabora a analizar, o sea, como a darle o sea, hacer predecibles las decisiones de la Corte, le da certeza a las personas externas, Sí. pero también al juzgador le da una metodología que lo ayuda mucho a decir, o sea, es que entre el derecho a la igualdad y todo lo que se ha dicho sobre el derecho a la igualdad, ¿cómo vinculo esto con una violación al derecho a la igualdad, asumiendo que no todo trato, toda distinción de trato es un trato discriminatorio? Entonces, me parece que este tipo de metodologías pues, son muy útiles. Sin duda son muy útiles y también es algo en lo que ya, pues todos los operadores jurídicos tienen que entrar en beneficio de la calidad argumentativa en este tipo de casos, sin duda alguna, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo directo en revisión 670 diagonal 2021 y estos impedimentos que pues parecerían del siglo XIX, pero ya nos lo dicen nuestros invitados, pues ahí están, subsisten, ahí están. Y decía Oliver, pero es lo que nos tiene aquí. Bueno, veámoslo así positivamente. Revisamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en Ya lo dijo la Corte para continuar en esta conversación, en este análisis sobre el amparo directo en revisión 670 diagonal 2021 con nuestros invitados. Y regreso contigo, Oliver Chain, porque María nos daba ya, digamos, la reflexión toral, central para entender bien este asunto. Y lo que te quería preguntar es, en esta metodología a la que hacía alusión María, del escrutinio estricto, de confrontar la norma de la legislación local del Estado de México con derechos humanos, con mandatos constitucionales y convencionales, porque también hay una referencia importante en la sentencia a casos de la Corte Interamericana. ¿Qué derecho se observa como referencia o anclaje para este tipo de normas? Porque no es que el impedimento exista en un vacío conceptual, sino que se amarra con alguna norma constitucional. ¿Cuál sería? Sí, bueno, yo creo que para contestar eso sí tendríamos que remitirnos un poco al desarrollo de este caso desde el tema de cómo resolvió el tribunal colegiado. Porque, como comentaba María, el tribunal colegiado, al realizar ese control de constitucionalidad ex oficio, ancla este análisis
con el derecho a la salud, perdón, a la orientación sexual, y considera que estas limitantes para contraer matrimonio o unirse en concubinato, que se tratan de una medida basada en una categoría sospechosa consistente en la orientación sexual. Correcto. Sin embargo, ese es uno de los temas que la primera sala, al conocer del asunto, analiza. Entonces, no sé si me permites hacer un desarrollo Por favor. de cómo aborda la sala este asunto desde el principio. Inicialmente, le da la razón a los recurrentes en dos aspectos. Uno, un tema relacionado con la ley que fue analizada por el colegiado, porque pues por algún error, al parecer, analizó la ley en el texto anterior, que no preveía este requisito que fuera por escrito la salvedad del impedimento. O sea, la cita que hace el colegiado del artículo era de la versión no reformada. Al parecer, porque no se justifica, yo asumo que pues fue alguna equivocación, algún error, una inobservancia. Entonces, bueno, la Corte destaca esto y también le da la razón a los recurrentes en otro aspecto, que es en la forma en la que el tribunal colegiado abordó el análisis de estas limitantes, y esto termina tomando mucha relevancia para cómo se termina resolviendo, porque lo que la Corte dice es que en realidad el tribunal colegiado realizó una interpretación inexacta de estas limitantes, porque analizó en forma conjunta estas limitantes, y consideró que las tres se encontraban relacionadas con la sexualidad. Como comentabas, Sí. las primeras dos, bueno, no hay duda, ¿no? Sí. La bisexualidad Sí, la impotencia y incurable para la cópula, dices, aquí tengo a la vista el artículo. así es. Híjoles, Sí, ajá, que bueno, que con independencia de lo que podamos decir al respecto, lo que la Corte dice es, bueno, estas dos limitantes sí se encuentran relacionadas con la sexualidad. Sin embargo, hay una tercera que en realidad es la aplicable al caso, que como lo comentaba María, es cuando alguno de los interesados padece una enfermedad crónica incurable que sea hereditaria y contagiosa. Y esta, señala la sala, pues no tiene relación con las anteriores y se puede aplicar o actualizar de forma autónoma. Entonces, ahí la Corte considera que en realidad esa limitante no se encuentra relacionada propiamente con el derecho a la orientación sexual. Digo, con la categoría sospechosa consistente en la orientación sexual. Sin embargo, la Corte precisa que no por el hecho de que esta limitante se haya establecido en términos neutros, es decir, que no se encuentra dirigido a un grupo específico o precisamente con el tema de la orientación sexual y que sea autónoma, no implica que haya sido injustificado ese control de constitucionalidad que llevó a cabo el tribunal colegiado. Y para llegar a esa conclusión, coincide con el tribunal colegiado en relación con que sí, estos limitantes se tratan de unas medidas basadas en una categoría sospechosa, aunque no la señalada por el tribunal colegiado, sino que relacionadas con el orden de salud, con la salud de las personas. Entonces, para poder explicar esa conclusión, la Corte parte del análisis del derecho a la salud, pero no desde su concepción restringida, sino desde una más amplia, que no es simplemente ver el derecho a la salud como el derecho a estar sano, sino como el derecho a poder contar con el más alto nivel de salud, pero no solo física, sino también mental y emocional. Así, la Corte hace un ejercicio muy especial, digamos, porque analiza el derecho a la salud desde la óptica del principio de la interdependencia de los derechos humanos, que
bueno, el derecho a la salud muchas veces constituye un instrumento para acceder a otros derechos y en este caso no es la excepción y entonces considera que el derecho a la salud se encuentra relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y señala que, bueno, en términos básicos, consiste pues, en la facultad o el derecho de que una persona pueda hacer o no hacer lo que se encuentre permitido. Y dentro de ese ejercicio del libre desarrollo de la personalidad se encuentra precisamente el tomar la decisión de contraer o no, o unirse o no en matrimonio o en concubinato. Y que por tanto, si a una persona se le restringe ese derecho de ejercer esa decisión, se le está afectando emocionalmente. Es ahí como la Corte hace esa vinculación del derecho a la salud con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al señalar que al restringírsele ese derecho se le está generando una afectación y entendiendo a la salud como el bienestar emocional máximo, pues entonces le está generando también una afectación a la salud. Correcto. Una vez que la Corte llega a ese punto, fíjate, en la construcción argumentativa toral, porque ahorita lo que acaba de escribir Oliver es la columna vertebral del caso. Dice, bueno, ¿cómo se justifica que sea un impedimento el hecho de que uno de los futuros contrayentes, ¿no? O sea, en el caso del matrimonio o concubinos, tenga una enfermedad crónica incurable que sea contagiosa o hereditaria? María, te pregunto. Dice la Corte, bueno, pues esto se relaciona con la protección de la salud, viene el vínculo con libre desarrollo, etcétera. Pero luego, ¿cuál es el siguiente paso en este análisis, en la aplicación del escrutinio estricto? ¿Es idónea esta medida? Esta en concreto. Difiere un poquito de la construcción de la sentencia. Y en esa separación que tengo de la argumentación de la sentencia, creo que contesto tu pregunta. La Corte primero dice, ok, hay una discriminación, pero no es por orientación sexual, es por salud. Estoy de acuerdo, va. Y luego dice, ok, la norma tiene una finalidad persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, que es proteger el derecho a la salud. Y entonces, en el segundo paso, tenía que analizar si la medida estaba estrechamente vinculada. Exacto, que es lo que se llama idoneidad. Ajá, pero es un poco más, el estar estrechamente vinculado es un poco más estricto que la idoneidad, porque en la idoneidad, en el test de proporcionalidad, basta con que haya alguna relación. Correcto. Y en el estándar de estrechamente vinculado del escrutinio estricto, tiene que estar totalmente encaminada a la consecución del fin. Y entonces ahí la sentencia entra y empieza a analizar el derecho a la salud y concluye todo lo que nos platicó Oliver. Pero eso no era lo que se tenía que analizar desde mi perspectiva en ese paso. En ese paso, yo lo que hubiera analizado es, ok, normalmente cuando estamos cuando estamos analizando la finalidad somos súper laxos. Cualquier cosa, va, ahí está. Pero cuando analizamos si está estrechamente vinculada, creo que estoy de acuerdo con la Corte en que no supera ese paso, pero por distintas razones. No porque viole el derecho a la salud, porque al final poder tomar una decisión autónoma vulnera tu bienestar emocional o psíquico. O sea, está muy vaga ahí la construcción y la argumentación de la Corte para mí. Yo creo que no encuentro ninguna forma en la que pedir un consentimiento escrito para el concubinato en estos supuestos sea una medida encaminada a proteger el derecho a la salud. Hay una parte, María, en la sentencia donde se cita una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que advierte, es la observación general número 14 en materia de derechos, la típica, ¿no? La de toda la vida, que una posible configuración, abonando en el sentido de tu comentario, tiene que ver con que la protección del derecho humano a la salud implica que estés informado, que tengas información. ¿Por ahí le verías o...? Puede estar vinculado, pueden ser razones adicionales, pero
El concubinato es una unión de hecho. Sí. La Un pregunta... consentimiento escrito para o sea, no impide esta unión que las personas están viviendo. No impide el contagio o la herencia de la enfermedad. Correcto. Únicamente va a actuar como una forma de discriminación cuando se solicite el reconocimiento del matrimonio y se invoque el impedimento. Oye, para las personas que nos estén viendo, por ejemplo, alguien podría ahorita, escuchándote pensar, decir, oye, si yo quiero establecer un concubinato con alguien, voy a empezar a hacer un proyecto de vida en común, vaya, nos vamos a ir a vivir juntos, ¿no? Yo necesito saber si esa persona tiene VIH. Idealmente. Idealmente es una información que se comparte dentro de la pareja, es una información que tiene una persona que es responsable de su salud, que se hace exámenes Y periódicos. entonces la pregunta sería si eso se vincula, digamos, si se relaciona con el derecho a la salud. Es que creo que también en esa parte coincido con la sentencia en cuanto a que esa protección del derecho a la salud está protegida por un ámbito de privacidad Correcto. de la pareja. Y el Estado no tiene que entrar de forma tan paternalista. Acabas de dar con un tema, ese tema está buenísimo, ese tema, hasta daría por otro programa, pero déjame te lo pongo aquí. ¿Ese derecho a la privacidad opera frente a tu propia pareja? Porque yo entiendo que tú no vas a ir a contarle al vecino, pues que tu pareja, en fin, tiene una enfermedad crónica incurable que sea contagiosa o hereditaria, pero ¿opera la privacidad frente a tu propia pareja? Pues la obligación de no contagiarlo está consagrada por un tipo penal. Entonces sí se vincula con la salud. Sí se vincula con la salud. Fíjate, Pero dice la sentencia en una parte, y ahí te pregunto, ¿cómo lo ves? Porque ya le pusiste salsa, ¿verdad? Aquí al tema argumentativo. Pensemos en que eventualmente una pareja, digo, en otro supuesto diferente pero una pareja que tenga una relación orientada a tener hijos, una enfermedad hereditaria pudiera trascender incluso a la siguiente generación, ¿no? ¿Es importante saberlo o no? por supuesto que creo que es importante saberlo, pero no creo que la forma de tutelarlo sea negando reconocimiento a las parejas que no puedan acreditar haber otorgado su consentimiento Claro. por escrito. El legislador, a la hora de poner este requisito, intenta, te planteo, ¿eh? Y yo también veo que está muy mal redactado, en general la fracción, pero pensemos en esto. Intenta lograr un equilibrio Creo que el entre... legislador estaba pensando en el matrimonio en otra época. Ok, O sea, estaba pensando seguramente en un matrimonio cuando el matrimonio estaba definido como una unión entre un hombre y una mujer que tenía como fines la procreación sí, 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 sí. y que de acuerdo a las condiciones sociales y religiosas de nuestro país, pues en algún momento la relación, o sea, podía pensarse que el matrimonio podía dar lugar al contagio de ciertas enfermedades que no se contagiaran antes del matrimonio. Pero eso no pasa en el concubinato, que es una unión de hecho. No vas a prevenir el contagio, no vas a fomentar que las partes hablen de las cosas que tienen que hablar y estás entrando a un ámbito de privacidad de la pareja y de la forma en la que entras únicamente tiene como efecto efectos discriminatorios a las parejas bisexuales, a las parejas que tengan alguna impotencia o a las parejas que tengan alguna enfermedad incurable, porque nadie en el concubinato va a estar así como de, oye, para mañana me dejas escrito tu consentimiento para no sé qué. Pues no, no pasa, es una unión de hecho. Ahora, el tema de, fíjate, es que sí, tienes mucha razón. ¿El tema de privacidad te parece que opera o te preocupa, digamos, o lo pones ahorita aquí en la mesa en esta conversación, en el sentido de decir, oye, finalmente ese consentimiento expreso, por escrito, va a llegar a conocimiento de alguna autoridad para validar esto en caso de alguna disputa, como en este caso, no vaya en el litigio? Le podría haber dicho perfectamente el concubino que sobrevive a los papás de su pareja ya fallecida. Aquí está este documento, fíjate. Entonces,
el hecho de que ese documento exista y de que eventualmente llegue a manos de terceros, la contraparte en el litigio, el propio juzgador, el secretario o secretaria del juzgado, etcétera, ahí es donde te hace ruido eso de la privacidad. ¿Es eso? Totalmente. Y en el paternalismo del Estado, de entrégame un papelito, o sea, ¿para qué? Pero no es la búsqueda del equilibrio entre la necesaria información que tú requieres para proteger la salud, por un lado, y el ejercicio de decisiones autónomas del centro. Decir, mira, tendrá VIH o lo que sea, yo me quiero casar con esta persona o quiero vivir con ella. No tiene ninguna relación, ese es mi ningún problema. equilibrio. Que podrías o sea, ayudar a que las personas estén informadas sobre su salud ofreciendo exámenes de VIH. Las personas seguramente van a tomar estos exámenes gratuitos y van a tomarlas, o sea, orientándolos ahí sobre, oye, pues puedes informar a tus anteriores parejas sexuales, bla, bla, bla. Pero no vas a prevenir un contagio, ni vas a garantizar el conocimiento de la pareja por exigirle a una relación que ya existe un papel por escrito. Hay otras formas. Además de que no está Pero vinculada, hay otras formas. Ahí sí te aporto un matiz. Dices, una relación que ya existe. No, porque este es requisito para que exista. Para que se reconozca, no para que exista. Bueno, para el matrimonio sí. Porque es una condición para que se casen. En el concubinato sí, en el concubinato sí sería diferente, pero en el matrimonio sí. Ahí es donde estoy pensando en esto. Y sobre todo porque te digo, es muy importante que las personas que están viendo el programa les quede claro esto. Imagínate que dos personas dicen, oye, vamos a casarnos. Pensemos, digo, a lo mejor también de una manera un tanto tradicional. Estas personas no han tenido relaciones sexuales, se conocen, en fin, en la escuela, se llevan muy bien, ¿no? Comparten el sándwich en el recreo, pero pues todavía no han intimado, digámoslo así. Es necesario que los contrayentes sepan si la otra persona tiene una enfermedad contagiosa o hereditaria o no. Esa es la pregunta. En el ánimo del equilibrio y de la búsqueda de satisfacer esa vertiente del derecho a la salud, que es para que tú estés lo más sano posible de manera integral, etcétera, pues tienes que tener información. ¿Se logra o no? ¿O tampoco por ahí te sonaría? Yo creo que la constitucionalidad de las normas no se puede analizar con base en casos hipotéticos tan construidos, ¿no? O sea, claro que en ese Pero caso... no hay gente que se casa sin sin haber tenido una relación sexual con su pareja. Sí. Digo, Pero- si es recomendable o no, o si es la práctica usual en estos tiempos o no, es otra cosa. Pero puede darse el caso. No me parece tan hipotético eso. Puede darse el caso, pero en la medida en la que no todas las parejas se casan o llegan al matrimonio en esas condiciones, En eso sí, estoy de acuerdo. exigir este requisito para el matrimonio no es no es una buena medida de política pública para garantizar la salud de tu población. Hay otras buenas medidas, como acercar exámenes sobre su salud, informarlos. No necesariamente estar diciéndole a la gente que se quiere casar, firma esto. Aunque el objeto de un control de constitucionalidad concreto, como es en un ADR, no me parece que tenga mucho sentido vincularlo con la política pública. Es decir, tú estás protegido, la jurisdicción, una Suprema Corte le dice a alguien, tú estás protegido porque yo ya verifiqué como Suprema Corte que en la política pública de salud del Estado mexicano hay lugares donde hacen exámenes de VIH y todo. Parecería que eso no es muy compatible con la lógica de un control concreto, que No. donde tienes que proteger derechos de esa persona. Eso es algo que haces en el escrutinio estricto en el último paso, cuando analizas si pueden existir otras medidas alternativas Perfecto. que protejan el derecho, pero sin lesionar o restringir tanto otros aspectos. Buenísimo, está muy bien esta conversación. Aquí estamos aprendiendo muchísimo, ¿sí? Hasta nos da tiempo de cuestionar las líneas argumentativas seguidas por la Corte, lo cual me parece enormemente enriquecedor. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación sobre el amparo directo en revisión 670, diagonal 2021 con nuestros invitados. No se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación y en este análisis del amparo directo en revisión 670, diagonal 2021
21, ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados, esta reflexión sobre la validez, la constitucionalidad, la convencionalidad de impedimentos previstos en la legislación local del Estado de México para contraer matrimonio, pero que por analogía también determinan la posibilidad de configurar un concubinato. Bueno, sobre esto estamos platicando y regreso contigo, Oliver Chain, para plantearte la cita o preguntarte y pedirte obviamente el comentario de la cita que se hace en la sentencia sobre algunos casos de la Corte Interamericana. Porque también da cuenta de que la discusión, eventualmente alguien podría decir, oye, pues se trata de una norma del Estado de México, de una fracción incluso dentro de un artículo del Código Civil, etcétera, pues esto debe ser una discusión muy mexicana, ¿no? O sea, de ver ahí cuándo se publicó esta reforma, etcétera. Pero la Corte, en el desarrollo de su argumentación, invoca diversos precedentes interamericanos y te quería pedir también un comentario sobre eso. Sí, claro, Miguel. También quisiera hacer una pequeña observación de lo que se ha estado comentando. Precisamente por lo que señalas de el control de convencionalidad que se efectúa por parte de la sala, que tiene que ver con esta observación que mencionaba, la observación 14, la general 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es que, bueno, yo creo que un asunto siempre puede abordarse desde por al menos más de una Bueno, visión, ¿no? es parte de la esencia de la abogacía, ¿no? Yo creo que decía un amigo de chiste, pero a lo mejor no tan de chiste. Donde hay 3 abogados hay 4 puntos de vista. Exactamente. Pero yo diría afortunadamente. Claro. A eso me encanta de la profesión. Entonces, aquí, bueno, como yo veo la forma en la que analizó la sala este asunto es que, sí, con independencia de las deficiencias o críticas que se le pueda hacer al texto que se analiza, lo que la sala, o de donde la sala parte es, a ver, por eso es que al realizar el análisis, el escrutinio estricto, al analizar la primera grada, considera que se actualiza Correcto. o que supera, supera, esa grada, ¿no? Y la razón por la que lo hace es porque considera que efectivamente cumple con una finalidad constitucionalmente imperiosa, que es la protección a la salud. Eso, por lo que logro interpretar de la sentencia, se basa en que lo que la sala analiza es justo lo que estás comentando. Hay otros elementos que también se ven involucrados al momento de tomar una decisión de unirse en matrimonio o en concubinato. Entonces, la sala lo que dice es, a ver, tenemos, otra vez, con independencia de lo bien o mal que esté redactado este artículo, ya tenemos una limitante. ¿Y cuál fue el objeto del legislador para establecer esta limitante? Bueno, pues fue fue proteger la salud no solo de quien pretende contraer matrimonio o unirse en concubinato, sino también de los hijos que pueden ser frutos esta unión, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a ver que, bueno, podría haber incluso también estarse involucrado el interés superior del menor en esta decisión. Correcto. Por lo que comentaban de, bueno, si hay una persona que padece una enfermedad que es crónica y que es incurable y que pone en riesgo con quienes estén porque es contagiosa o hereditaria, correcto. entonces, pues puede ser que sí se trate de una medida que tiende o que su finalidad es cumplir con el derecho a la salud. Ahora, pues lo que la sala verifica es, a ver, vamos a ver si esta medida es idónea para cumplir con ese... Es el segundo paso. Que es la segunda grada del test. Entonces, ahí es donde precisamente realiza este análisis de convencionalidad respecto de otros casos de la Corte Interamericana y se funda en esta observación 14, porque lo que establece es que esta observación señala que para poder cumplir con ese derecho a la salud se requieren de
de por lo menos 4 requisitos que deben ser cumplidos por el Estado, ¿no? Disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad, ¿no? Que no es el caso ahorita ver esto, salvo el de accesibilidad, que bueno, este consiste en que pues, los bienes, servicios de salud deben de ser accesibles a las personas. Pero dentro de esa accesibilidad se encuentra el acceso a la información. Entonces, aquí es donde ya se enlaza esa protección del derecho a la salud, porque lo que señala la Corte es, y lo que tú comentabas, que esta segunda grada también tiene que ver con la idoneidad de la medida, no en un sentido laxo como en un escrutinio ordinario, Sí. pero sí tiene que ver con la idoneidad. Y aquí es donde la Corte considera que no es idónea, porque lo que dice es, bueno, partiendo de que es legítimo o es válida esta medida tiende a cumplir una finalidad constitucionalmente válida, que es protección a la salud, no es idónea porque la prohibición para contraer matrimonio o unirse en concubinato no es la manera de proteger el derecho a la salud, como comentaba María. Esa no es la manera correcta. El impedimento como tal. El impedimento como tal. Ok, Ajá, correcto. podría ser que sí se esté generando una afectación al derecho a la salud, otra vez, no solo de los involucrados en la relación, sino del fruto que pudiera generarse, pero el hecho de prohibirles hacerlo no necesariamente es una medida idónea, sino que ahí es donde se remite al tema convencional. eh, Sino que para esto lo que debe hacer el Estado es garantizar una decisión informada por parte de los interesados. Es decir, no se les debe de prohibir el casarse cuando alguno de ellos esté enfermo con estas características, sino lo que se les debe de permitir es que tengan o estén allegados de toda la información necesaria. Empezando, de eso ya es tema de interpretación, porque les digo, se tendría que construir esta medida, ¿no? No existe, pero parte de la información pues tendría que ver con lo que comentaban de, uno, que se debe de mencionar, ¿no? Que existe, o sea, que se cuenta con esa enfermedad, porque hay que recordar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad con el que se concatena la sala, el derecho a la salud, Sí. tiene como limitante el derecho de las demás personas, como vimos con el asunto de la marihuana y demás, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí sí, claro, está el derecho a la privacidad, pero en este caso yo creo que también está involucrado O sea, en el el derecho a la sentido, salud. dices Oliver, en el sentido de que, por ejemplo, esa información que aparentemente se desprende de la configuración del impedimento en la legislación del Estado de México, contribuye a que tu libertad, digamos, a que tu autonomía, tu libre desarrollo personal, tenga sentido. O sea, no es una Exactamente. libertad vacía o hueca, sino que cuando nosotros ejercemos libertades necesitamos información también, ¿no? Ujú. En ese Sí, sentido, sí, sí, que la medida o una medida idónea para lograr ese objetivo que al parecer pretendía el legislador, no era prohibirlo, sí, sino al contrario, garantizar que las partes interesadas en ejercicio de ese libre desarrollo de la personalidad estén aptas para tomar una decisión que sea no solo consciente y voluntaria, sino además totalmente informada en relación con, pues, que se contenga la enfermedad y además, pues, a lo mejor de el alcance de esa enfermedad, las consecuencias, sí, todo lo el que de posible ahí tratamiento, se demás. desprende, claro. Si después de todo eso las personas deciden hacerlo, O sea, pues adelante. Entonces ahí es donde podría salvarse lo que comentaba María del estado paternalista, que no se trata de decir, no lo permito porque sí, pues, se puede enfermar, no, sino, ok, no lo voy a prohibir, simplemente, pues, estate consciente de estas circunstancias y partiendo de eso, toma la decisión que quieras, ¿no? Entonces, ahí es donde la Corte considera que
esta medida de simplemente establecer una prohibición, que si bien no es absoluta porque establece esa limitante, pues esta salvedad de que que exista lo puedas. un reconocimiento por escrito, pues también es un requisito que no es idóneo, porque pues, la voluntad se puede manifestar no solo en forma expresa, sino Claro. también tácita. Y otra vez, lo importante es que esté informado de que lo hace, porque a lo mejor puede haber firmado y no estaba consciente de lo que estaba haciendo, Hay ¿no? gente que firma sin saber que está firmando. Exactamente, ¿no? En el Entonces mundo del derecho, algo ese, sabemos de eso. Oye, exactamente. pero ¿no crees, Oliver, que sí es importante, y entiendo que suscita la atención de la sala en la configuración argumentativa de la sentencia, que sea además por escrito? Porque tú dices, puede haber consentimiento tácito, puede haber consentimiento expreso, y el consentimiento expreso puede ser por escrito o no. Entonces también como que el hecho de que sea consentimiento expreso, pero además por escrito, pudiera Sí, no, representar una falta de idoneidad de... yo considero que la sala sí le da cierto valor a eso, a que es todavía más, pues, se excede, digamos, esta medida por el hecho de que sea por escrito, pero yo considero que de cualquier forma, aunque no estuviera este requisito de que fuera por escrito, tampoco porque sería una medida idónea porque forma parte de la medida general Ujú, de una prohibición correcto. de llevar a cabo esta unión o ese enlace conyugal. Esa no es la forma de salvaguardar el derecho a la salud, prohibiendo hacerlo, Sí. sino que el Estado garantice que las personas tengan ese acceso a la información pues, de la enfermedad que corresponda y establezca medidas de cuando vaya a Pero, tomar ese tipo de decisiones, pueda acceder a ellas. pero ¿no te parece que el caso concreto sí pone la cuestión del requisito por escrito? Porque evidente, supongo yo que la pareja sabía Ujú. que tenía VIH, etcétera. Bueno, seguramente lo cuidó al final o observó pues, los problemas de salud que se desprenden. Y lo que argumenta la contraparte es No estaba. no Ajá. estaba. Ujú. Sí, claro. Y entonces cuando la comprensión de que el requisito sirve para proteger la salud, que es con el requisito que discrepa María, em, pero que conste por escrito ya es un exceso, porque pueden haber otras formas de expresión del consentimiento para salvar el impedimento, me parece que hace sentido. O sea, esa forma Sí, claro, como claro, claro. excesiva, como no idónea. Exacto. Sí, resulta excesivo, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que finalmente lo que la sala considera es que la medida de prohibición es lo que genera la afectación. O sea, Correcto. aunque no se No, trate de no, una prohibición absoluta, sino absoluto. eso porque Exacto. establece esto, de cualquier forma, aunque hubiera sido absoluta, Sí, bueno, con mayor razón, ¿no? sí, sí, sí. Pero este requisito no lo salva, porque esa no es la manera de salvaguardar el derecho a la salud, tratándose de un enlace o una unión en que una persona padezca alguna enfermedad. Oye, María, fíjate, abonando a tu argumento, que es muy bueno el de la privacidad, y las otras hipótesis, digo, yo sé que no es materia de la sentencia, pero imagínate las otras hipótesis todavía chocan más con la intimidad, ¿no? Con la privacidad. Imagínate que tú tienes que poner por escrito, ¿no? Que sabes que tu pareja es bisexual, pero que tú, pues, aceptas eso y que por tanto estás en la hipótesis de remontar o de salvar el impedimento, o todavía peor, que tiene impotencia incurable para la cópula. Y no sirve de nada, ¿No? porque al final el Sí, único sí, día sí. que te van a invocar el impedimento es el día que tú trates de acreditar el concubinato. Que como tú ya estuviste muy feliz en tu unión de hechos y hacer trámites, O, no o, vas a ir a que se te reconozca el o, concubinato a cua- menos de que lo o necesites, que cuando estés te demandando pelees alimentos, sucesión. una sucesión. Y Exacto. entonces Exacto. se te va a invocar el impedimento. Tú eras bisexual y se va a volver una causa de discriminación para ti. Porque tu pareja pudo haber sabido o no que eras bisexual y Sí, sí, en todo caso que tiene que, o sea, claro. él Bueno, y se aquí, va a volver una causa para que no se te reconozca el impedimento. oye, y La concubinato. fíjate qué interesante. Esto que estás diciendo es importantísimo, porque además
incluso aquí el legislador entraría, porque esa es una consecuencia de privación de derechos. Al final del día, pues, ¿qué quieres? ¿Lo vas a excluir de la masa hereditaria? ¿O lo vas a excluir de los alimentos, etcétera? Usando un concepto que está bastante vago y evanescente, ¿no? Porque dice, bueno, eres bisexual, pero no, o sea, ¿en qué nivel? ¿En qué grado? Sea una niña en una fiesta. Sí, O sea, exacto. ¿qué? Exacto. Oye, y la otra, María, te planteo, la primera hipótesis, la impotencia incurable para la cópula, parece destinada solamente a los integrantes de un género, no a los de otro género. No sé si me explico. Sí. O sea, también ahí, híjole. O sea, que el conjunto de la fracción novena, Sí, parte de una idea del matrimonio para bueno, y de las relaciones humanas, perpetuar la especie. y de las relaciones humanas, ¿no? Del matrimonio, el concubinato, de... Eso es lo que te hacía ruido de la argumentación de la Corte, ¿no? Que no está visualizando la situación de discriminación cuando se enfoca en el tema de salud. Y lo ves clarísimo en las dos primeras hipótesis. O sea, decir públicamente, a ver, señor juez, mire, aquí venimos a casarnos, pero yo aquí traigo una cartita donde ya me dijo, mi pareja, que es bisexual y todo, pero pues, a mí eso no me afecta. Yo la quiero como es. Yo así la conocí. Yo la quiero como es. Entonces yo aquí por escrito le digo que yo no tengo ningún problema con esto, ¿eh? Ay, ¿cómo haces eso frente a un juzgador? Eso lo tienes que leer el día de la ceremonia, o sea, ¿cómo es, no? O sea, todo el mundo puede acceder, o sea, híjole, sí, tienes razón, tienes razón. Me parece que temas de privacidad, etcétera, en las dos primeras hipótesis son muy claras, pero en fin, ahí está la cuestión. Ciertamente es una sentencia que nos genera muchas reflexiones. Y Muchas reflexiones. para garantizar la salud, pues acercan la salud a las personas, justamente como decía esta observación. Tiene que ser accesible, o sea, tiene que estar cerca de las personas. Y si una persona, una pareja quiere tener hijos, pues podrían, de forma planeada, pues deberían de tener acceso a servicios de planeación familiar, donde se les oriente, oye, ¿qué antecedentes familiares tienes? ¿Cómo puedes prevenir si tienes una enfermedad incurable? Pero la firma de un papel donde lo aceptas por parte de tu pareja no te da la información que necesitas para garantizar tu derecho a la salud. No te da la información que necesitas para evitar que tus hijos sufran de la enfermedad que tienes. No, nada. No te da información sobre cómo evitar un contagio. Nada. Y del otro lado puedes incurrir en una discriminación. María Valdés, Oliver Chaim, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia y por plantear esta serie de aspectos tan relevantes que nos cuestionan, nos ayudan a cuestionar el modelo legislativo en materia de matrimonio y de concubinato, al menos en el Estado de México. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.